¿Cómo les va? ¿Cómo andan este camino al Mundial que empezamos hace 2 meses? Ya tendríamos que decir, estamos en el Mundial a casi nada aquí que de lo que será el primer tester para la escaloneta, con la sorpresa de Argelia que después de 2 años le ganó a Países Bajos, ¿no? Algunos toman los testers de manera relativa, otros dicen, fíjate vos el resultado que viene, Argelia que ganó todos los partidos amistosos y que va a ser obviamente nuestro rival. ¿Cómo estamos? Muy bien, sí, es cierto. Y vamos a ver qué es lo que ocurre con la selección argentina mientras estamos observando esas imágenes. Sí. Tremendo, un golazo. Un golazo. Y sobre el final, vos sabés que tuve la posibilidad de verlo atajar en Valdebebas, que es el predio del Real Madrid. Estoy hablando de el hijo de Zinedine Zidane, es el arquero de Argelia. Se aguantó absolutamente todo en el final, no lo pudo empatar. Le ganó a visita a Argelia con este golazo a los holandeses, a Países Bajos, 1-0, y da una de las sorpresas amistosas, pero sorpresa en fin, como podría ser si mañana nos va mal a nosotros, salís en todos lados. La realidad es que lo que importa es cuando empecemos a jugar por los porotos. Sí, seguro. Bueno, para aquellos que peinan cana y que seguramente tienen por allí memoria, recordarán que en el Mundial de 1982 Argelia fue protagonista, es decir, protagonista indeseado, claro, de uno de los bochornos mundialistas más grandes de toda la historia, cuando entre Alemania y Austria, ¿no? Sí, Alemania sí, fue. pautaron un empate para precisamente dejar afuera a Argelia de la posibilidad de continuar en carrera. Una Alemania que en ese Mundial de 1982 llegó a la final frente a Italia y finalmente los italianos terminaron siendo campeones del mundo. Ya el que juegue de 3 hay que decirle que no te enganche para adentro, sí, como le pegó, ¿no? Bueno, la selección que también sobrevive con algunas molestias, algunas certezas lo del arquero, algunas certezas lo de Nico Paz, algunas dudas como esto que pasó con Buendía, que le dijeron no programes nada porque te podemos llamar. Creo que también hay mucho de lo mediático, que este va a ser el mundial más mediático de la historia, y quizás adentro no pasan tantas cosas. Claro, dentro de la convocatoria, para mí una de las sorpresas más grandes es precisamente la ausencia de Buendía dentro de la lista de 26. Y bueno, esperando lo que va a ser el partido de mañana, el partido frente a Honduras, que va a ser la primera prueba, con un equipo que, por ejemplo, de mitad de cancha para adelante, Darío, a mí me da la impresión que el mediocampo es el mediocampo titular. Ni hablar. De Paul, Enzo Fernández y McAllister. Y arriba, Julián Álvarez, que va a ser titular seguro. Thiago Almada, creo yo que también ocupando el lugar de Di María, quizás en una función distinta. No hay un jugador igual a Di María. Thiago Almada no lo es. Thiago Almada es más de juego, es más de arranque, es más otra cosa. Di María es más determinación. Terminación. Sí. Y bueno, y después el lugar en el costado derecho que va a ser ocupado por el hijo del Cholo Simeone, que es el lugar reservado para Messi. Obviamente. La sensación es de mucha cautela. Nosotros nos recibimos un baldazo en el Mundial anterior, en el primer partido. Nadie toma ni copia ni pega. Sí, la impresión esto de que llegó con muchos jugadores cascoteados y que el objetivo fue en este tiempo recuperarlos para que lleguen de la mejor manera posible. Sí, con muchos jugadores y con muchas selecciones también que están sufriendo precisamente. Algo de esto hablábamos en estas entregas los viernes respecto de cómo llegan las selecciones, cómo llegan los jugadores en realidad. Porque es el final de la temporada, porque muchos llegan con una acumulación de 50, 60 partidos en algunos casos, y esto se termina notando justamente en este momento en donde por ahí empieza a crecer un poco la presión, seguramente la ansiedad. Todos los jugadores estuvieron esperando este momento hasta que se dieron a conocer las listas, y bueno, es el final de las temporadas y esto es lo que por allí es un tema a charlar en el futuro y a analizar en el futuro si realmente este es el momento, mitad de año, final de la temporada, en casi todos los países, ideal para realizar una Copa del Mundo. Va la Argentina a Estados Unidos, confirmó Irán su llegada, ha llegado la delegación después de un montón de controversias, y asociar la figura de un 10 como va a ser Messi hoy jugando en su casa, hoy la MLS, la Major League Soccer, es la casa de Messi, es venir en el recuerdo de lo que nos pasó en Estados Unidos con Diego Maradona. Y en este ciclo camino al Mundial, que no nos hemos privado de nada, charlaron con alguien que prácticamente sería el ADN mismo de Diego, y qué es lo que vamos a compartir después de la tandita, ¿te parece? Sí, bárbaro. Pero es casi, digo, es el Mundial. Es más, una de las tantas canciones habla de eso, de que Messi vaya a Estados Unidos y se tome la revancha de lo que nos pasó con Diego, ¿no? Sí. A la vuelta, alguien que lo conoce a Maradona como nadie, mano a mano con el Litoral.
Y con estas imágenes, todo lo que necesitas para vivir el Mundial está en un solo lugar. Equipate y sentí cada partido al máximo. Viví el Mundial, viví la pasión por el deporte en Red Sport. Nosotros a nada de subirnos al avión en Ezeiza, transportador oficial del Litoral STL Joven. Atención egresados secundarios 2027 para elegir Camboriú o Ferrugem 2027, 15 años viajando con STL, transportador oficial del Litoral a la Copa del Mundo. Papeleras, bolsas, descartables, bandejas plásticas, de cartón, de telgopor, de aluminio. También papeleras, bolsas se suma con horario corrido a esta pasión del Mundial. Ferronato Vidrios, cambia tu sistema, transformate un baño en un spa. Estamos en López y Planes 4598, esquina Colodrero. Y obviamente, cuando pasa algo histórico, tenés que verlo bien. Óptica Murillo, San Martín, 2191. Un gigante en los neumáticos del interior del país. Somos Fleming y Martolio. Si buscas calidad y seguridad, este es tu lugar. Una empresa familiar con trayectoria real, sirviendo a tu camino. Fleming y Martolio, todos los días, rodando con vos. ¿Sos empleado jubilado de la provincia de Santa Fe? Hasta 25 millones de pesos en 60 cuotas fijas. Banco Vica, una experiencia distinta. En BMC creamos soluciones avanzadas de compresión de gases y refrigeración industrial. Acompañamos a las industrias alimenticias, químicas, petroquímicas y energéticas con tecnología, servicio y confianza. ¿Todavía sin viaje de egresados? No se cuelguen. El 2027 se viene con todo en las playas de Brasil. Con STL Joven, armamos tu viaje a medida a Camboriú o Ferrugem. Cuotas fijas, confianza total y 0 vueltas. Pedilo en tu agencia o mutual amiga. STL, 15 años viajando juntos. Sentí el Mundial y hacé de cada encuentro una fiesta. En Alvear tenemos ofertas especiales para la previa, el partido y el festejo. Alvear, somos del barrio. Y somos Argentina. Con las tarjetas del Vica y Modo, comprá todos los días hasta en 12 cuotas y con reintegro. Conocé todos los detalles de nuestras promos en espaciobeneficios.bancovica.com.ar. Banco Vica, una experiencia distinta. A uno le da la sensación que los personajes de esa escuela, que uno podría tomar como el dios máximo que es Menotti, y podría decir Rubén Rossi, y podría decir Ángel Capa, y podría decir Signorini, como que están cortados todos por la misma tijera. ¿En qué sentido? ¿Te podés quedar hablando de fútbol 5 horas que no te aburrís? Me da esa impresión. Sí, totalmente, totalmente. Bueno, no anduvimos en las 5 horas, pero por lo menos un par de horas seguro.
el profe Signorini, que una de las cosas que yo le pregunté, inclusive fuera de micrófono también, por las dudas, que por ahí comente algo que no se puede comentar al aire, pero bueno, lo que dijo es tranquilamente publicable, digamos. Una de las preguntas que no le hice en la nota, pero que sí que le hice fuera de aire es ¿qué pasaba el día que Maradona no quería entrenar? Porque seguramente en todo ese recorrido que tuvieron allá en La Pampa, ¿te acordás? Bueno, con un entrenamiento muy fuerte, aparte Maradona solo, junto con Signorini, bueno, obviamente con la gente que lo acompañaba y todo, pero no es que estaba junto a otros jugadores o que estaba formando parte de un plantel, sino que era un entrenamiento casi personalizado el que tenía Signorini para ponerlo bien a punto para el Mundial del 94. Hay que recordar que Maradona había estado suspendido. Absolutamente. Y que había vuelto a jugar en Newell's, que había jugado muy poco porque inclusive se había lesionado. Recuerdo un partido en cancha de Huracán donde se lesiona después de una inactividad de casi 1 año y medio por producto de una de las sanciones que recibió. Que además se hablaba que se había puesto en manos de unos osteópatas chinos que lo habían hecho bajar rápidamente de peso, pero que el peso no era necesario para la exigencia física de Maradona. Claro. De hecho, había bajado mucho, pero se vivía lesionando. Sí, sí. Además, un Maradona que no era ningún pibe porque ya Maradona nació en el 60, estamos hablando que ya tenía 33 para 34. Sí, claro. En ese momento. Y me decía, yo cuando veía, decía Signorini, ¿no? Yo cuando veía que Diego por ahí me respondía con monosílabos o que no lo veía enchufado para empezar a entrenar, le decía, dice Signorini, vamos a tomar unos mates. Sí, vamos a tomar unos mates. Claro. Después, a esto lo recuperamos en otro momento. Signorini, vuelve la Argentina y vuelve un número 10 a jugar en Estados Unidos. Es ineludible el recuerdo de lo que nos pasó en el 94. El profesor Fernando Signorini, un gusto, profe, como siempre. Y la primera pregunta que le hago es, vio que hay una frase que dice que se juega, no sé si la dijo Maturana o si Maturana la tomó como propia de alguien, se juega como se vive. ¿El fútbol argentino se juega como se vive en la Argentina? No, yo no estoy de acuerdo con esa frase, ¿no? Porque alguna vez lo charlábamos con César Menotti. Porque ya tiene sus años la frase. Porque yo conozco gente que vive bien y juega mal. Y gente que juega bien y vive mal. No, se juega como se es. Si uno es de una manera fuera del campo de juego, bueno, esa misma manera la va a llevar a la cancha. Por eso, si alguien es tramposo en la vida, va a ser muy difícil que uno le pueda... lo pueda tratar de convencer de que no, que la trampa es una porquería para el fútbol como en la vida. Yo recuerdo haber sido uno de los pocos argentinos, al menos de que tenga conocimiento, que le reprochó a Diego lo que pasó el 22 de junio del 86 en México, en el primer gol contra los ingleses. Por eso, porque mi compromiso con el fútbol no es solamente un compromiso con un simple entretenimiento que sirve hoy para, no sé, de pronto por el cariz que ha tomado para estupidizar o frivolizar a la mayor cantidad de personas. No, yo rescato al fútbol, como decía César Menotti, como una maravillosa excusa para ser feliz, como un poderoso argumento sociocultural que hay que rescatar. Hay que desintoxicarlo de todas las toxinas que el ambiente, sobre todo a favor del mundo del gran negocio, porque también es otra sentencia de César, de que cuando la pelota saltó de los terrenos de juego a los escritorios de los grandes jerarcas, el fútbol cambió, y cambió para siempre, ¿no? Porque también ha cambiado la sociedad, han cambiado los hábitos. Hoy ya los chicos prácticamente no juegan porque todos los alardes tecnológicos han reemplazado su tiempo. Ha cambiado y no va a volver, y esto ya también lo decía hace muchos años Adolfo Pedernera. Lo que veo, ya lo vi, pero lo que vi no lo veo más. No solamente dentro del campo de juego, porque antes eran artistas que jugaban a la pelota, ahora son atletas que corren, chocan, se pegan. Ha cambiado completamente, hoy ya no parece más, no sé, un momento
a donde uno puede disfrutar de la estética artística que brinda el fútbol o el movimiento del hombre en movimiento, pero también desde afuera, porque, qué sé yo me formé a través de los medios, porque en aquella época en Lincoln no había televisión, no había celulares, pero uno podía leer las crónicas o escuchar la radio a gente como Dante Panzeri, como Osvaldo Ardizone, como Ulises Barrera, que eran realmente, no eran periodistas deportivos, eran escritores o filósofos, en cierto sentido, y no creo que la palabra que queda sea demasiado opulenta. Y hoy, en cambio, es toda frivolidad. Cuanto más grosero sos, mejor. Cuanto más dispuesto a estar de rodillas frente al poder y hacer lo que el poder te diga, mejor. Y yo creo que no, el fútbol tiene que servir para otra cosa, porque además fue creado para el deporte mismo, para otro objetivo. Y sin embargo hoy se ha tergiversado todo. Se sigue permitiendo el boxeo sin cobertura en las zonas sensibles para quien lo practica, y así hay cantidad de lesiones brutales que un solo golpe puede producir. Y estamos en el tercer milenio de la era cristiana. Por eso todo tiene que ver con todo. En la UFC, hombres y mujeres adentro de una jaula, como en la antigua Roma, reeditando una versión grotesca y perversa del circo romano, se arrancan los ojos y los dientes y se hacen pedazos para labrarse un futuro mejor. El futuro mejor va a estar en el neuropsiquiátrico. Por eso digo, volviendo al inicio, se juega como se es. Porque te repito, y si no, revisalo. Hay gente que vive muy bien y juega muy mal. Profe, que recién lo mencionó a Menotti, lo mencionó a Maradona. Ya no están con nosotros. Han dejado un legado, obviamente. ¿Qué piensa que dirían hoy Maradona y Menotti frente a esta realidad del fútbol argentino, la realidad dirigencial, la realidad futbolística también? ¿Qué piensa que ellos pensarían y dirían? Dirían lo mismo, solamente que Diego seguramente cortaría camino, no andaría con mucho eufemismo y lo diría directamente, a lo mejor de manera muy grosera. Y César no, con otra altura, pero el contenido sería exactamente el mismo, el de preocupación, el de desilusión por ver lo que han hecho con el fútbol, ¿no? Porque es realmente muy preocupante y casi intolerable que en un país como el nuestro, porque después lo que pasa en la casa del vecino es un problema del vecino, pero lo que está pasando en nuestro país realmente, y sobre todo con esa maravillosa expresión cultural que es el fútbol, sí, es realmente preocupante. Está sirviendo como nunca. Bueno, eso ya un poco lo adelanta Chomsky en uno de los 10 puntos de la manipulación de las masas, ¿no? Cuando dice también, o esa famosa frase de Karl Marx, de que la religión en ese entonces era el opio de los pueblos. Hoy la religión ha perdido bastante vigencia y entonces el sistema, que siempre busca argumentos para dominarnos, para estupidizarnos, para frivolizarnos, para hacernos groseros, para hacernos brutales, para hacernos tribales, porque es la mejor forma de dominarlos. Cuanto más estúpidos somos, mejor. Bueno, ha terminado con esto. Y es realmente preocupante que si el fútbol es una construcción cultural y alguien piensa que sirve precisamente como eso, bueno, ¿dónde está la gente del Ministerio de Cultura que nunca dice nada? O no sé, la gente también, o quienes están a cargo del Ministerio de Salud Pública de la Nación, que no solamente a nivel físico, sino también psicológico o emocional, se han producido suicidios de chicos en edad adolescente, porque también, sí, a lo mejor son problemas personales que tienen en su casa, pero también, no sé, esas cosas que bajan de los medios, esos mensajes nefastos que hay que ganar de cualquier manera, de que el segundo no existe, de que ganar no es lo que importa, sino que es lo más importante. Y después, cuando suceden esas cosas, ¿quién dice algo? Entonces los mecanismos del Estado, ¿por qué siguen permitiendo que a través de los medios estos miserables digan las cosas que dicen, que sean irrespetuosos, que critiquen de una manera brutal y feroz? Detrás de un jugador de fútbol,
que por más que vaya perdiendo 8-0, está haciendo lo posible para que las cosas le vayan bien. Hay una familia, pero además tiene que haber otro contenido y otro valor y otro respeto por la ética y por la nobleza. Hay un tipo miserable también que está en radio, una de las radios más escuchadas del país, en Radio Mitre, creo que se llama Gabriel Anelo, que ese tipo realmente... ¿A dónde están las autoridades que tienen que poner un límite a esto? Un día dijo que como él aparentemente le tenía mucha envidia y celo a De Micheli porque Martín era un tipo elegante, una familia maravillosa y él anda a saber... Bueno, y se enteró que Martín en ese momento estaba viajando a Monterrey para hacerse cargo del equipo. Y entonces, al aire, y muy suelto el cuerpo, dijo, qué lindo que se cayera el avión. Entonces, y si nadie le va a poner límite a eso, además, ¿quién es este mamarracho para hablar de lo que habla? Es el viejo Vizcacha que escupe el asado, pero ¿por qué no va a una universidad primero? ¿Por qué no lee un libro de buenas costumbres? Me imagino cómo serán los hijos si lo crea dentro de esos valores. Ojalá que no. Ojalá que prive el sentido de la madre, que espero que no sea como él, ¿no? Profe, ¿cómo dentro de este panorama, dentro de este contexto, cómo lo ubica la selección argentina? Nos dio una gran alegría en Qatar. Bueno, Messi por fin campeón del mundo, porque parecía que en este país, si Messi no salía campeón del mundo, seguía siendo un fracasado, ¿no? Como en algún momento se lo tildó. Sí, bueno, pero ¿quién se lo tilda? Tipos que en su vida han ganado absolutamente nada, ni siquiera se han animado. Por eso te digo que depende de quién es el juicio. A mí me preocupa el juicio primero de los que saben y más que nada de los que me quieren, porque por lo menos van a ser respetuosos aunque no estén de acuerdo conmigo. Pero yo digo, cuando la gente insulta de la manera brutal que insulta en la cancha, ¿pero quiénes son? A ver, ¿con qué derecho lo hacen? ¿Ellos qué hacen en su vida? ¿Qué son, premio Nobel de algo? No, porque si ellos exigieran la misma perfección que le exigen al jugador de fútbol, este sería otro país distinto y mejor. Pero todo tiene que ver con la brutal decadencia que hay y que, claro, cuando además ese individuo, que ya de por sí es así, se junta y conforma la masa no piensa. La masa tiene muchísimo más aristas que tienen que ver con nuestra parte animal que nuestra, y mucho menos con un profundo sentido humanista que tiene que ver con la vida de cada uno. Va a haber más Signorini en este camino al Mundial, pero la verdad, impecable, porque la invita al tono de voz solo quedarse callado. Sí, sin dudas. Vos sabés que, bueno, Signorini mezcla un poco todo lo que tiene el fútbol de sentimental, todo lo que tiene el fútbol de pasional, también con todo lo que tiene el fútbol de política, ¿no? Porque, lo ingrato. Porque politizar el fútbol prácticamente se ha hecho casi un ejercicio cotidiano en este país. El fútbol es una de las expresiones, o quizás la expresión popular más importante que tenemos los argentinos, y es inevitable mezclar el fútbol con la política, y bueno, y él lo hace porque además Signorini también es un personaje vinculado a la política. Sin dudas. Nos vamos a ir a la pausa y en el último bloque vamos a contar cómo va a ser el operativo ya directamente desde la Copa del Mundo. No se vayan. Red Sport y
tienda, hogar, jerárquicos te invitan a vivir la pasión albiceleste. Participa por un conjunto alternativo de la selección argentina, una indumentaria oficial y una tele de 60 pulgadas. ¿Tenés tiempo? Hasta el 8 de junio encontrá toda la información para participar en las redes sociales del Litoral. Alentá a la Escaloneta con todo. ¿Sos empleado jubilado de la provincia de Santa Fe? Hasta 25 millones de pesos en 60 cuotas fijas. Banco Vica, una experiencia distinta. Sentí el Mundial y hacé de cada encuentro una fiesta. En Alvear tenemos ofertas especiales para la previa, el partido y el festejo. Alvear, somos del barrio. Y somos Argentina. ¿Todavía sin viaje de egresados? No se cuelguen. El 2027 se viene con todo en las playas de Brasil. Con STL Joven, armamos tu viaje a medida a Camboriú o Ferrugem. Cuotas fijas, confianza total y 0 vueltas. Pedilo en tu agencia o mutual amiga. STL, 15 años viajando juntos. Un gigante en los neumáticos del interior del país. Somos Fleming y Martolio. Si buscas calidad y seguridad, este es tu lugar. Una empresa familiar con trayectoria real, sirviendo a tu camino. Fleming y Martolio, todos los días, rodando con vos. Con las tarjetas del Vica y Modo, comprá todos los días hasta en 12 cuotas y con reintegro. Conocé todos los detalles de nuestras promos en espaciobeneficios.bancovica.com.ar. Banco Vica, una experiencia distinta. En BMC creamos soluciones avanzadas de compresión de gases y refrigeración industrial. Acompañamos a las industrias alimenticias, químicas, petroquímicas y energéticas con tecnología, servicio y confianza. Bueno, parte final de esto que arrancamos hace 2 meses y el viernes que viene ya estaremos con el Coto Nicola, con vos, Quique, en un operativo de viaje instalado en la Florida, primer paso. Claro, primera escala va a ser Miami y después ya a partir de la otra semana, porque el primer partido es un martes. Exactamente. El martes 16, ya a partir del 13, vamos a estar instalados en Kansas, que es el lugar donde va a jugar Argentina el primer partido, recordando que después el segundo y el tercero serán Dallas. Serán Dallas, exactamente. Bueno, con todo listo ya, después obviamente todas las redes, todas las plataformas, nosotros con un operativo. El primer partido vamos a estar haciendo la previa desde las 6 de la tarde en la City. Estaremos en la City, invitados especiales, móviles, le vamos a tomar el pulso al bar, a la peatonal, con un ida y vuelta permanente durante 2 horas con ustedes en Estados Unidos. Así que estaremos con todo un despliegue periodístico, administrativo, técnico, económico. Obviamente mucha gente que se ha sumado a esta gran movida litoral con las empresas publicitarias y que se siguen sumando, y ni hablar de los sorteos que se van sumando como este. El LED y las 2 equipaciones de la Argentina Gentileza de Red Sport, el primero de jerárquico. Vos sabés que no es camelo lo que voy a decir, al contrario, porque realmente si hay algo que, al margen del partido, lógicamente que uno quiere estar ahí adentro de la cancha durante los 90 minutos, pero si hay algo que entusiasma en este tipo de campeonatos, en este tipo de torneos, y sobre todo por cómo somos los argentinos, es la previa. La previa de los argentinos es espectacular. La fiesta, el colorido, lo social. El día anterior con el banderazo y el día del partido, 5 horas, 6 horas antes del partido, ya los alrededores del estadio son una invitación para una fiesta, porque realmente los partidos son una fiesta. El viernes que viene, ya directamente desde el corazón de la Copa del Mundo, nosotros con este operativo, y estaremos comunicando después lo que será la cobertura minuto a minuto en cada uno de los espacios
y en cada una de las plataformas que tiene el Litoral, camino a algo que ya llegó, que es el Mundial de Fútbol.